El abogado de mis padres me miró fijamente a los ojos y dijo: tu hermano se queda con los $850,000, tú con la deuda de $74,000. Todos en la mesa esperaban que me derrumbara, pero en cuanto vi los papeles que querían que firmara, algo dentro de mí se quebró. Me llamo Amelia y tengo 39 años. Desde que tengo memoria, he sido la adulta designada de la familia, la responsable, la que arreglaba las cosas, mientras mi hermano menor, Leo, era el niño mimado, abriéndose camino con encanto en la vida y dejando un rastro de promesas incumplidas y facturas sin pagar. Yo era la que tenía la carrera estable, el historial crediticio perfecto y la billetera siempre abierta. Nuestra dinámica familiar era una pirámide cuidadosamente construida. Mis padres estaban en la cima, disfrutando del brillo de su aparente éxito. Leo estaba justo debajo de ellos, el heredero aparente, cada capricho consentido, cada error borrado. Y yo era la base, invisible, sin agradecimiento, pero cargando con todo el peso. Fui la que avaló el primer coche de Leo, un reluciente coupé deportivo que estrelló a los 6 meses. Fui la que pagó la factura de urgencias cuando se peleó en un bar en la universidad. Fui la que les prestó a mis padres $20,000 para un techo nuevo, dinero que sabía que nunca vería. De nuevo, mientras Leo hacía un viaje cultural de 3 semanas por Bali, financiado íntegramente por ellos, siempre la justificación era la misma. Eres tan buena con el dinero, Amelia, decía mi madre, con una dulce y manipuladora impotencia en la voz. Leo todavía se está descubriendo a sí mismo, añadía mi padre, dándole una orgullosa palmada en el hombro a mi hermano. Es un espíritu creativo, tú eres el práctico. Práctico era su palabra clave para caballo de batalla. Responsable era su eufemismo para felpudo. Tras su fallecimiento en un repentino y trágico accidente de coche, la dinámica no cambió, se intensificó. El dolor era real, un profundo dolor en el pecho, pero para mi familia, su compasión era una fina capa que ocultaba su verdadera prioridad: asegurar que la riqueza y la imagen de la familia permanecieran intactas. Esto significaba apoyar a Leo, ahora el nuevo patriarca a sus ojos. El primer indicio de la tormenta que se avecinaba llegó una semana antes de la lectura del testamento. Mi tía Carol, la hermana de mi madre, me acorraló en la cocina de la enorme y misteriosamente silenciosa casa de mis padres. El aire estaba impregnado del aroma a lirios funerarios marchitos y a pulimento de limón. Me puso una mano fresca y seca en el brazo. Amelia, querida, todos sabemos lo mucho que has hecho por tus padres, por la familia. Esperé. Con la tía Carol, el preámbulo siempre era la parte más peligrosa. Tu hermano va a necesitar mucho apoyo ahora, continuó, recorriendo con la mirada las costosas encimeras de granito como si evaluara su valor. No es práctico, como tú. Ahí estaba de nuevo, esa palabra. Estoy segura de que se las arreglará, dije, con la voz más plana de lo que pretendía. La sonrisa de la tía Carol era tensa. Por supuesto, pero la transición será mucho para él. La herencia, las finanzas, es una carga pesada para un alma tan sensible. Pensé en Leo, que pasó el día después del funeral hablando por teléfono con un agente inmobiliario, preguntando por el valor de mercado de las propiedades frente al mar. Sensible no era la palabra que yo habría elegido. Todos contamos contigo para que lo ayudes a superarlo, terminó, dándome una última palmadita en el brazo. Para que haga lo correcto. Lo correcto. Empezaba a comprender que en mi familia, lo correcto era lo que más me costara y más beneficiara a Leo. Simplemente no me había dado cuenta de lo alto que estaba a punto de ser el precio. El día de la lectura del testamento fue una clase magistral de agresión pasiva. Se celebró en las oficinas de Sterling & Finch, un bufete de abogados tan antiguo y prestigioso que probablemente tenía su propio escudo de armas. El aire olía a dinero y a condescendencia. Mi tío Robert estaba allí, una figura silenciosa e imponente, de pie detrás de la silla de mi tía. Su presencia era una forma de respaldo masculino a lo que ella estuviera a punto de decir. Leo vestía un traje demasiado elegante, demasiado nuevo.
Parecía menos un hijo afligido y más un hombre a punto de cerrar un gran trato. Evitó mi mirada, centrándose en un punto justo por encima del hombro del señor Sterling, una imagen de fingida solemnidad. Y entonces llegaron las palabras $850,000 para Leo, una deuda de $74,000 para mí. Se hizo el silencio. Era tan absoluto que podía oír el tenue zumbido del aire acondicionado, el tic-tac de un reloj de pie en el pasillo. Mi propio corazón latía con fuerza en mis oídos, un tambor frenético y de pánico. Sentí como si el suelo se me hubiera derrumbado. No era solo el dinero, era la pura e impresionante crueldad del asunto, una última bofetada póstuma. No solo me habían olvidado, me habían castigado. Me habían castigado por mi competencia, por mi fiabilidad. Habían tomado mis mayores fortalezas y las habían convertido en una desventaja. Leo fue el primero en hablar. Dejó escapar un suspiro teatral, una actuación de aceptación reticente. Se giró hacia mí. Su expresión era una máscara de lástima, cuidadosamente elaborada. Vaya, Ames, yo no sé qué decir. No tenía ni idea de que estuvieran en ese tipo de lío. La mentira fue tan descarada, tan insultante, que me dejó sin aire. Él lo sabía. Claro que lo sabía. Él era el problema. Mi voz salió como un susurro ahogado. $74,000. El señor Sterling se ajustó las gafas de montura dorada, negándose a mirarme a los ojos. Miró un expediente en su escritorio. Parece ser una consolidación de varios préstamos sin garantía y saldos de tarjetas de crédito. Tus padres eran muy reservados sobre sus dificultades financieras. ¿Dificultades? Repetí, con la palabra con sabor a ceniza. Eran dueños de su casa, tenían una pensión. La cartera de inversiones. La cartera ahora es de Leo, intervino la tía Carol, con voz aguda y definitiva. Y no hablamos mal de los muertos, Amelia. Tus padres dejaron claros sus deseos. ¿Sus deseos? Finalmente encontré la voz, un temblor de pura, una rabia pura lo recorría. ¿Querían cargarme con una deuda que ni siquiera es mía? Se burló Leo, dejando caer la máscara de compasión. El verdadero Leo, el chico arrogante y con derecho que había conocido toda mi vida, había vuelto. Oh, aquí vamos. No te emociones tanto, Amelia. Son solo números en una página. Tú eres la que es buena con esto. Ya lo resolverás. ¿Resolverlo? Lo miré de verdad y vi a un extraño, un depredador con la cara de mi hermano. Heredaste casi $1,000,000 y se supone que debo resolver cómo pagar una deuda del tamaño de la entrada de una casa. El tío Robert dio un paso adelante, su sombra cayendo sobre mí. Tus padres confiaron en ti, Amelia. Sabían que eras la responsable, la que podía manejar esto. Deberías estar agradecida por la oportunidad de honrar su memoria arreglando sus asuntos. Agradecida. La palabra fue un puñetazo en el estómago. Agradecida por ser tratada como una sirvienta, agradecida por ser castigada por mi propio éxito. El señor Sterling deslizó un delgado fajo de papeles sobre la mesa de caoba pulida hacia mí. Un bolígrafo dorado yacía a su lado. Si tan solo firma aquí, dijo, su voz suave como la seda. Este documento es una aceptación formal de los términos del testamento y un reconocimiento de la transferencia de la deuda. Es una simple formalidad para cerrar la herencia. Mi mano temblaba al alcanzar los papeles. Mi mente era una niebla de conmoción, dolor y rabia candente. Sentí una presión aplastante de todos en la sala. Fírmalo. Sé una buena hija. Sé responsable. Limpia el desorden una última vez. Leí la primera línea. Yo, Amelia Gable, acepto los términos y condiciones descritos en el último testamento y testamento. Mis ojos recorrieron la página más allá de la jerga legal, y entonces lo vi. Una sola cláusula, enterrada en un denso párrafo al final de la segunda página. Y al hacerlo, renuncio a cualquier y todos los reclamos actuales o futuros a la propiedad, ubicada en 1428 Willow Creek Lane. La casa de mis padres, el hogar familiar, el activo más grande, que acababa de asumir que era parte de los $850,000 que Leo estaba heredando. No solo me estaban haciendo asumir la deuda, me estaban haciendo firmar la renuncia.
a cualquier posible reclamo a la casa, una maniobra legal para asegurar que la herencia de mi hermano fuera férrea, protegida de cualquier desafío que pudiera montar. No era una formalidad, era una trampa. Levanté la vista de los papeles, mi mirada se cruzó con la del señor Sterling. Por primera vez vi un destello de algo en sus ojos. No era lástima, no era profesionalismo, era una cautela fría y calculadora. Él sabía exactamente lo que significaba esa cláusula. Él la había puesto allí. Necesito leer esto con más cuidado, dije, mi voz peligrosamente baja. Leo rió, un sonido corto y ladrador. ¿Qué hay para leer? Es pura jerga legal. Fírmalo, Amelia, para que podamos irnos. Tengo una reunión con un diseñador en la casa esta tarde. Un diseñador. Ya estaba redecorando. Mientras me entregaban la factura de sus deudas, estaba eligiendo cortinas nuevas. No, dije. La palabra fue pequeña, pero aterrizó en la habitación silenciosa como una piedra. El rostro de la tía Carol se endureció. No seas difícil, Amelia. Esto es lo que querían tus padres. ¿Cómo lo sabes? Espeté tensando la columna. ¿Estabas allí cuando lo escribieron? ¿Te dijeron que planeaban hacerme pagar por los errores de Leo toda mi vida, e incluso después de que murieran? Ya es suficiente, retumbó la voz del tío Robert. Estás histérica. Lentamente, deliberadamente, empujé los papeles de vuelta a la mesa. Me puse de pie, mi silla raspando contra el piso de madera. No firmaré nada hoy, dije, con voz temblorosa, pero firme. Miré a cada uno de ellos por turno. A mi hermano presumido, a mis tíos despiadados, al abogado hipócrita. No eran una familia, eran una junta directiva, y a mí me acababan de despedir sin contemplaciones. Gracias por su tiempo, señor Sterling, dije con palabras formales que goteaban hielo. Mi abogado se pondrá en contacto con usted. Me di la vuelta y salí de la oficina sin mirar atrás. La pesada puerta de roble se cerró con un clic tras mí, y por primera vez en mi vida sentí el satisfactorio chasquido de una cerradura al girar, no en una jaula en la que estaba atrapada, sino en una puerta que yo misma decidía cerrar. La guerra acababa de empezar. Los días siguientes fueron una niebla de presión asfixiante. Mi teléfono se convirtió en un arma contra mí. Mensajes de voz de la tía Carol, cuya voz pasaba de una decepción empalagosa a una indignación estridente. Amelia, me duele mucho tu comportamiento. Después de todo lo que tus padres hicieron por ti, ser tan desagradecida. Tu negativa a cooperar lo está retrasando todo. Leo no puede avanzar hasta que firmes. ¿Quieres manchar la memoria de tus padres con esta amargura? Entonces llegaron los mensajes de Leo. Eran un torrente de crueldad casual, diseñados para irritarme. El diseñador dice que la cocina es un trabajo desastroso. No puedo creer que mamá y papá vivieran con esos gabinetes horribles. Acabo de reunirme con el paisajista. Voy a arrancar los rosales de mamá. Están bloqueando la vista. En serio, Ames, ¿cuándo firmas? Mi agente inmobiliario se está poniendo nervioso. El mercado está que arde ahora mismo. No me trataba como a una hermana, sino como a un obstáculo burocrático, un papeleo que se interponía entre él y su día de pago. La casa familiar, el lugar donde crecí, donde cada rincón guardaba un recuerdo, era solo una partida en su balance, un activo por liquidar. Volví a la casa de empacar mis cosas. Había guardado una habitación allí, el dormitorio de mi infancia, lleno de libros y fotografías antiguas. Era mi ancla en el pasado. Ahora se sentía como territorio enemigo. Al cruzar la puerta principal, me golpeó el olor estéril y químico de un limpiador industrial. Los muebles de la sala estaban cubiertos de sábanas blancas, como fantasmas de una vida que ya había terminado. En el centro de la habitación, Leo hablaba con un hombre de traje impecable, el agente inmobiliario. Skastats, y con algunas mejoras estéticas, estamos seguros de que podemos ponerla en venta en el primer puesto del mercado. La ubicación es inmejorable, decía el agente inmobiliario, con su voz resonando en el espacio vacío. Leo me vio y su rostro se agrió. «Ah, eres tú». «Vine a empacar mis cosas», dije con voz tensa. «Intenta darte prisa», dijo con un gesto de desdén. «Mañana limpiaremos las alfombras profesionalmente y no quiero que tus cajas polvorientas estorben». Pasé junto a él sin decir palabra.
mi maleta golpeando contra la pared. El sonido era anormalmente fuerte. Subí la escalera familiar, mi mano recorriendo la barandilla que mi padre había tallado él mismo. El escozor de las lágrimas me picó en los ojos, pero las contuve. Llorar era un lujo que no podía permitirme. La emoción era el arma que usaban contra mí. No seas tan emocional, había dicho Leo. Tenía razón. La emoción era una desventaja. De ahora en adelante sería fría, sería estratégica. En mi habitación encontré más evidencia de su conquista. Un rollo de cinta de pintor azul estaba en mi mesita de noche. Ya había marcado las paredes que quería derribar. Mi estantería, llena de novelas que coleccionaba desde la adolescencia, tenía una nota adhesiva amarilla. Basura, desechar. No solo estaba borrando a nuestros padres, me estaba borrando a mí. Trabajé metódicamente, empaquetando mi vida en cajas de cartón. Cada foto, cada libro, era un pequeño corte de papel en el corazón. Había una foto mía en mi graduación de la universidad, con mis padres a cada lado, radiantes de orgullo. O eso creía. Ahora me preguntaba si simplemente estaban orgullosos de la inversión, del potencial de ingresos futuros que representaba, la red de seguridad de la familia. Mientras vaciaba mi armario, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Soy Sara de Premier Bank. Llamamos por el saldo pendiente de la cuenta de Gable. Por favor, llámenos lo antes posible para hablar sobre las opciones de pago. Ya había empezado. Los cobradores de deudas no habían perdido el tiempo. El señor Sterling debió de haberles enviado mi nombre como nuevo punto de contacto, aunque no había firmado nada. Era otra táctica de presión, un intento de asustarme para que obedeciera. Se me heló la sangre. ¿Hasta dónde había llegado esto? ¿Cómo habían llegado mis padres, que llevaban una vida de lujos de clase media alta? Acumularon 74,000 en deudas secretas. No eran jugadores, no vivían de forma extravagante, más allá de lo que sus pensiones y las modestas inversiones de mi padre podían soportar. No cuadraba. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento de la ciudad, rodeado de cajas que olían a mi infancia, me convertí en detective. Impulsado por el café y una creciente sensación de temor, convertí mi sala de estar en una sala de guerra. No tenía acceso a sus cuentas bancarias, pero tenía algo mejor. 15 años de mis propios registros financieros. Era meticuloso. Tenía hojas de cálculo que registraban cada gasto importante, cada préstamo que había otorgado. Crucé fechas, cantidades y mis propios extractos bancarios. El primer patrón surgió alrededor de la medianoche. Una serie de grandes retiros de efectivo de mi propia cuenta de ahorros, todos coincidiendo con llamadas telefónicas de pánico de mi madre. El alquiler de Leo se ha retrasado otra vez, cariño. El propietario amenaza con desalojarme. Clic. 2.500 Das Richtung retirados. El auto de Leo necesita una transmisión nueva. No puede ir a sus entrevistas de trabajo sin ella. Clic. 3.800 retirados. Leo tiene un pequeño problema con la tarjeta de crédito. Está muy molesto. Solo necesita borrón y cuenta nueva. Clic. 7.000 retirados. Todo estaba allí, en blanco y negro. Un drenaje lento y constante de mi propio futuro financiero, todo para tapar los agujeros en el barco que se hundía de Leo. Pero estos eran mis propios fondos. Esto no explicaba la deuda de $74,000 que mis padres me habían dejado. El descubrimiento llegó a las 3 a.m. Estaba revisando correos electrónicos viejos, buscando palabras clave. Préstamo, pago, ayuda. Encontré una cadena de hace 3 años. Un correo electrónico de mi padre, asunto familiar. Amelia, tu madre y yo hemos decidido ayudar a Leo a consolidar algunas de sus obligaciones pendientes. Hemos pedido un préstamo personal para que pueda empezar de cero. Ya está todo arreglado. No te preocupes. El corazón me latía con fuerza. Busqué en mi carpeta de enviados y encontré mi respuesta. Papá, ¿estás seguro de que es buena idea? ¿Cuánto? ¿Puedes afrontar las cuotas? Su respuesta fue rápida y desdeñosa. No te tienes que preocupar. Lo tenemos bajo control. Es lo que hacen los padres. Hemos puesto la casa como garantía, así que está perfectamente a salvo. Es una línea de crédito con garantía hipotecaria. La casa que él sabía que era su orgullo y su alegría, la que siempre decía que sería el legado de la familia.
La había utilizado para pagar la irresponsabilidad de Leo, pero la cantidad, el correo electrónico no la decía. Seguí buscando. 10 minutos después la encontré. Un correo electrónico reenviado accidentalmente. Mi madre me había enviado la confirmación de un vuelo para un viaje familiar, pero había olvidado borrar el mensaje anterior. Era de un gerente de banco en Premier Bank. Estimados señor y señora Gable, este correo electrónico confirma la activación de su línea de crédito con garantía hipotecaria, número de cuenta que termina en 8452, por la cantidad de $75,000. Ahí estaba, $75,000. Las cifras eran casi idénticas. No se trataba de una misteriosa colección de facturas de tarjetas de crédito. Era una sola deuda, un préstamo con la casa familiar como garantía para rescatar a Leo de un apuro tan profundo que no podía salir solo. Y me la habían dejado a mí. No solo me habían dejado su deuda, me habían dejado la deuda de Leo. La injusticia fue un golpe físico. Sentí una oleada de náuseas. Todos esos años había sido el banco de la familia. Cuando mis propios fondos se agotaron, habían apalancado su mayor activo. Y su último acto fue hacerme a mí, la que siempre había pagado, la que siempre se había sacrificado, personalmente responsable de la cuenta. Me recosté en la silla, con el brillo del monitor iluminándome el rostro. La conmoción comenzaba a desvanecerse, reemplazada por algo nuevo, una claridad fría y dura. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de la verdad. Mi familia había construido una narrativa en torno al encanto de Leo y mi responsabilidad. Me la habían vendido toda la vida, pero esa narrativa era una mentira. El fundamento de nuestra familia no era el amor ni la lealtad, era un complejo juego de manos diseñado para proteger al niño mimado a toda costa. Y yo acababa de encontrar el libro de cuentas. A la mañana siguiente estaba de vuelta en casa. Leo se había ido, probablemente reunido con su ejército de diseñadores y agentes inmobiliarios. La casa estaba en silencio, conteniendo la respiración. Yo no estaba allí para empacar, estaba allí para buscar. Mi padre era un hombre de hábitos y paranoia. Confiaba en los bancos, pero no del todo. Guardaba copias en papel de todo lo importante. Tenía un escritorio grande e imponente de roble en su estudio, una habitación a la que rara vez me habían permitido entrar de niña. Era su santuario. El escritorio estaba cerrado con llave. Por supuesto, recordé haberlo visto una vez, años atrás, cuando creía que nadie lo veía. Había rebuscado con un libro en el estante detrás de él. Revisé los títulos: Dickens, Twain, Hemingway, y entonces un grueso volumen encuadernado en cuero, las obras completas de Marco Aurelio. Mi padre amaba a los estoicos, se creía un rey filósofo. Saqué el libro del estante. Pesaba más de lo debido. La contraportada estaba suelta. Lo abrí. Dentro, una pequeña llave de latón ornamentada se encontraba en un compartimento hueco. Me temblaba la mano al insertar la llave en la cerradura del escritorio. Giró con un clic satisfactorio. El interior del escritorio era una cápsula del tiempo, de la vida financiera de mi familia. Carpetas ordenadas, etiquetadas con la caligrafía precisa y arquitectónica de mi padre. Impuestos 2010, garantías de electrodomésticos, declaraciones de pensiones. Las pasé por alto todas, buscando algo específico. Mis dedos rozaron una gruesa carpeta verde oscuro escondida en el fondo. La etiqueta era simple: patrimonio. Se me cortó la respiración. Lo saqué y lo abrí sobre el escritorio. El primer documento en la parte superior era reciente, un acuerdo firmado con Sterling & Finch que describía sus honorarios por la administración de patrimonio. Escondido detrás, encontré una copia del testamento. Era exactamente como el señor Sterling lo había leído. El nombre de mi hermano, los 850,000, mi nombre, la deuda. Todo estaba allí, firmado por mis padres hace solo 6 meses. Mi corazón se hundió. Se sentía tan definitivo. Pero mi padre era un acaparador. Nunca tiraba nada. Seguí cavando más profundo en la carpeta. Encontré versiones más antiguas de su testamento, borradores con líneas tachadas y notas en los márgenes. En uno de hace 10 años, el patrimonio se dividiría 50-50. En uno de los papeles en la carpeta eran frágiles, la tinta ligeramente desvanecida.
Eran fantasmas de una vida que pensé que había conocido. El documento superior era un testamento fechado 10 años antes. Lo desdoblé con una reverencia que me pareció inapropiada. Mientras mis dedos recorrían la elegante y ondulada firma de mi madre y el garabato preciso y decidido de mi padre, me quedé sin aliento. Artículo 3. Todos los bienes muebles e inmuebles, incluyendo la residencia principal en 124 Willow Creek Lane, así como todos los activos líquidos, carteras de inversión y efectos personales, se dividirán en partes iguales entre nuestros queridos hijos, Amelia Rose Davis y Leo Michael Davis. Partes iguales. Las palabras aterrizaron en la habitación silenciosa como una piedra arrojada a un pozo profundo. No fue un error, no fue un descuido. Había sido su intención durante años, durante una década. Yo no era la idea de último momento, yo era la otra mitad. Me hundí en la gastada silla de cuero de mi padre, la piel agrietada crujiendo bajo mi peso. Una nueva oleada de dolor, aguda y ácida, me invadió, no por su pérdida, sino por esta pérdida. La pérdida de una verdad que ni siquiera sabía que tenía. Busqué más profundamente en la carpeta. Había otro testamento, fechado hace 5 años. El lenguaje era casi idéntico, la distribución de la herencia todavía perfecta, hermosamente 50-50. Yo era el coejecutor, junto con Leo. Estábamos destinados a ser socios, iguales, para cerrar el último capítulo de la vida de nuestros padres. La familia no era una pirámide con Leo en la cúspide y yo como cimiento. Era una estructura construida sobre 2 pilares, o se suponía que lo sería. Yo no era solo un pilar, era la piedra angular que habían decidido dinamitar en el último segundo. El documento más reciente de la carpeta, escondido detrás de los viejos testamentos, no era un testamento en absoluto. Era un grueso paquete de páginas grapadas, impresas en papel blanco moderno y brillante, que parecía imitar el viejo pergamino de los demás. El encabezado decía: contrato de línea de crédito con garantía de vivienda. Mi corazón comenzó a latirme con fuerza. Revisé los detalles, el prestamista, el capital, $75,000 y la fecha. Estaba fechado hacía 7 meses, 6 meses antes de su accidente, 6 meses antes de que entraran en la oficina del señor Sterling y firmaran con mi nombre una factura de lealtad de por vida. No cuadraba. No, era una mentira que me decía a mí misma para que su comportamiento fuera aceptable. Encajaba a la perfección. Simplemente no había estado dispuesta a hacer los cálculos. Guardé con cuidado los documentos en la carpeta, la metí en mi enorme bolso de mano y cerré el escritorio con llave. El clic de la cerradura fue un sonido definitivo. Ya no era una hija de luto en la casa de su infancia. La casa ya no era un hogar, era la escena de un crimen. Y acababa de encontrar el libro de contabilidad. Recorrí las habitaciones con los muebles aún cubiertos por sus fantasmales sábanas blancas y salí, cerrando la puerta principal con llave. No miré atrás. Mi pequeño apartamento, antaño un refugio del caos familiar, había sido transformado. La sala de estar había sido un museo de sus vidas. Mi apartamento ahora era una sala de guerra. Recogí la mesa de centro y dispuse las pruebas. El Nuevo Testamento, una copia que la oficina de Sterling me había facilitado a regañadientes. Los testamentos antiguos, el contrato de la línea de crédito con garantía hipotecaria. Durante años, mi rol como el práctico significó que yo era el asesor financiero, contable y gerente de crisis no remunerado de la familia. Elogiaron mi meticulosidad cuando les servía, cuando desenredaba los desastres de la tarjeta de crédito de Leo o lidiaba con la burocracia de las reclamaciones de seguros de mi padre. Ahora les aplicaba esa practicidad armada. Abrí mi portátil y creé una nueva hoja de cálculo. Columnas para fechas, eventos, transacciones y notas. Empecé a crear una cronología, una reconstrucción meticulosa del último año de mis padres. La línea de crédito hipotecario, HELOC, se sacó en abril. El Nuevo Testamento se firmó en mayo. El accidente fue en octubre. La secuencia fue cruda, brutal. Pasé los 2 días siguientes en un exilio autoimpuesto, alimentado por café solo y una furia fría. Cotejé el acuerdo de la HELOC con mis propios registros. Las llamadas frenéticas de mi madre,
Las vagas menciones de la última y brillante aventura de Leo, una startup tecnológica de alto riesgo que prometía ganancias revolucionarias. Recordé la voz cansada de mi padre al teléfono. Nos encargamos, Amelia. Tu hermano solo necesita un poco de financiación puente. No era financiación puente, fue un rescate financiero. Se habían aprovechado de la casa familiar, el mismo activo que debía ser mi herencia, para encubrir el catastrófico fracaso de Leo. Y luego, un mes después, reescribieron su testamento para asegurarse de que, cuando venciera la factura de su indulgencia, recaería directamente sobre mi escritorio, no sobre el suyo. La deuda de $74,000 no era una colección de gastos varios. Era la línea de crédito con garantía hipotecaria, HELOC. Me habían dejado el préstamo y le habían dejado a él la casa que lo garantizaba. Fue una obra de genio transaccional diabólico. La tercera noche, justo cuando estaba rastreando la información de la transferencia bancaria desde el desembolso de la HELOC hasta una LLC que rápidamente descubrí que estaba registrada a nombre de Leo, el timbre de mi apartamento sonó. Fue un sonido penetrante y desagradable que rompió el silencio concentrado. No esperaba a nadie. Caminé hacia el intercomunicador, con la mano sobre el botón. Sí, una voz suave y familiar resonó por el altavoz, cargada de una preocupación empalagosa. Amelia querida, soy la tía Carol. Robert está conmigo. Estábamos en el vecindario y estábamos muy preocupados. ¿Podemos subir un momento? No estaban solo en el vecindario. El territorio de mi tía era un suburbio bien cuidado a 65 kilómetros de distancia. Eran matones enviados por una startup tecnológica de alto riesgo que prometía rentabilidades revolucionarias. Recordé la voz cansada de mi padre por teléfono. Nos encargamos, Amelia. Tu hermano solo necesita un pequeño capital puente. No era una financiación puente, era un rescate. Habían utilizado la casa familiar, el mismo activo que debía ser mi herencia, para encubrir el catastrófico fracaso de Leo. Y luego, un mes después, reescribieron su testamento para asegurarse de que, cuando venciera la factura de su indulgencia, recaería directamente sobre mi escritorio, no sobre el suyo. La deuda de $74,000 no era una acumulación de gastos varios. Era la línea de crédito hipotecario, ELOC. Me habían dejado el préstamo y a él la casa que lo garantizaba. Fue una obra de genio transaccional diabólico. La tercera noche, justo cuando rastreaba la información de la transferencia bancaria, desde el desembolso de la HELOC hasta una LLC que pronto descubrí que estaba registrada a nombre de Leo, sonó el timbre de mi apartamento. Fue un sonido penetrante y desagradable que rompió el silencio concentrado. No esperaba a nadie. Me dirigí al intercomunicador con la mano sobre el botón. ¿Sí? Una voz suave y familiar resonó por el altavoz, cargada de una preocupación empalagosa. Amelia, cariño, soy la tía Carol. Robert está conmigo. Estábamos en el barrio y estábamos muy preocupados. ¿Podemos subir un momento? No estaban solo en el barrio. El territorio de mi tía era un suburbio bien cuidado a 65 kilómetros de distancia. Eran matones enviados por una startup tecnológica de alto riesgo que prometía rentabilidades revolucionarias. Recordé la voz cansada de mi padre por teléfono. Nos encargamos, Amelia. Tu hermano solo necesita un pequeño capital puente. No era una financiación puente, era un rescate. Habían utilizado la casa familiar, el mismo activo que debía ser mi herencia, para encubrir el catastrófico fracaso de Leo. Y luego, un mes después, reescribieron su testamento para asegurarse de que, cuando venciera la factura de su indulgencia, recaería directamente sobre mi escritorio, no sobre el suyo. La deuda de $74,000 no era una acumulación de gastos varios. Era la línea de crédito hipotecario, ELOC. Me habían dejado el préstamo y a él la casa que lo garantizaba. Fue una obra de genio transaccional diabólico. La tercera noche, justo cuando rastreaba la información de la transferencia bancaria, desde el desembolso de la ELOC hasta una LLC que pronto descubrí que estaba registrada a nombre de Leo, sonó el timbre de mi apartamento. Fue un sonido penetrante y desagradable que rompió el silencio concentrado. No esperaba a nadie. Me dirigí al intercomunicador con la mano sobre el botón. ¿Sí?
Una voz suave y familiar resonó por el altavoz, cargada de una preocupación empalagosa. Amelia, cariño, soy la tía Carol. Robert está conmigo. Estábamos en el barrio y estábamos muy preocupados. ¿Podemos subir un momento? No estaban solo en el barrio. El territorio de mi tía era un suburbio bien cuidado a 65 kilómetros de distancia. Eran matones enviados por la junta directiva de la familia para manejar un activo deshonesto. No es un buen momento, Carol, dije con voz monótona. Oh, no seas tonta. No nos quedaremos mucho tiempo. Solo necesitamos hablar. La amenaza tácita flotaba en el aire. Tendremos esta conversación de una forma u otra. Los dejé pasar. Tenía una opción: enfrentarlos en mis propios términos, en mi propio espacio, o dejar que me emboscaran más tarde. Esto era mejor. Me quedé junto a la puerta, sin moverme para darles la bienvenida, mientras salían del ascensor. La tía Carol, vestida con un elegante traje pantalón beige que gritaba dinero tranquilo, entró primero, su rostro una máscara de simpatía practicada. El tío Robert la siguió, un hombre grande y silencioso cuya presencia era un peso físico. Me asintió con la cabeza, su expresión ilegible, y se colocó junto a la puerta como un guardia. «Ay, Amelia», empezó Carol, recorriendo con la mirada mi espartano apartamento con un destello de desdén antes de posarse en los papeles esparcidos sobre mi mesa de centro. «Te ves agotada. Todo este calvario ha sido muy duro para ti». Extendió la mano para tocarme el brazo. Retrocedí. Fue un movimiento pequeño, pero aterrizó en la habitación con la fuerza de un portazo. Bajó la mano. La sonrisa en su rostro se tensó. «Hablamos con el señor Sterling», dijo, su tono cambiando de preocupado a serio. «Me dijo que no has firmado los formularios de aceptación. Está muy preocupado. Todos estamos muy preocupados». «¿Lo estás?», pregunté. Mi voz era más fría de lo que pretendía, y se sintió maravilloso. La sonrisa falsa de Carol vaciló. «Por supuesto, somos familia, y como familia creemos que es mejor resolver esto rápido, discretamente. Por la memoria de tus padres». «¿Por la memoria de mis padres?», repetí, con las palabras sabiendo a ceniza. «Su memoria es una factura de $74,000. ¿Te dijeron eso, Carol? ¿O solo mencionaron que me estaban manteniendo?». El tío Robert cambió de postura. La expresión de Carol se endureció. La falsa compasión se desvaneció para revelar la moralidad que se escondía debajo. «Tus padres hicieron lo que creyeron mejor», dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. «Leo, ya sabes cómo es. Es un alma sensible. No está preparado para estos asuntos prácticos. Tus padres sabían que tú eras la fuerte, la responsable. Esta era su forma de confiar en que harías lo correcto. Ahí estaba, el mismo guión trillado. Leo el soñador, Amelia la trabajadora. Él se quedó con los bienes, yo con las responsabilidades. No solo me dejaban su deuda, también me dejaban la suya. Lo correcto, dije, mirando de su rostro hipócrita al estoico de Robert, es que Leo se haga responsable del dinero que pidió prestado». Carol soltó una risita aguda de indignación. «¿Prestado? Amelia, eso no es justo. Tus padres le dieron ese dinero. Fue un regalo. La deuda es un asunto aparte, es la deuda de la herencia, y te la dejaron a ti. Tienes que cumplir sus últimos deseos». «No», dije. La palabra fue en voz baja, pero resonó en el tenso espacio entre nosotros. Carol me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Nunca les había dicho que no. ¿Ni una sola vez? ¿En mis 39 años? «No», finalmente farfulló. «¿Qué quieres decir con no?» «Quiero decir que no pagaré por la startup fallida de Leo, no firmaré los papeles del señor Sterling, y no haré lo correcto para proteger un sistema que fue diseñado para explotarme». Caminé hacia mi mesa de café y recogí el acuerdo HELOC. «Esta deuda pertenece a Leo, moral y financieramente, y tengo la prueba». Lo sostuve en alto. Carol lo miró con los ojos entrecerrados, la comprensión apareciendo lentamente en su rostro, seguida de un destello de pánico puro. Miró a Robert, quien finalmente habló. Su voz era un murmullo bajo. «Este es un asunto de familia, Amelia. Vas a causar un lío». «Bien», dije, volviendo mi mirada hacia Carol.
Me entregaron una factura por toda una vida de servicio. Es hora de que les dé un recibo por su traición. Caminé hacia la puerta y la abrí. El mensaje era claro. Eran cobradores de deudas del patrimonio familiar, y yo estaba oficialmente insolvente. Carol, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Me dirigió una última mirada, una mezcla de furia e incredulidad, y luego pasó junto a mí hacia la puerta, con Robert siguiéndola como una nube de tormenta. La puerta se cerró con un clic, un punto al final de una frase que debería haber escrito años atrás. Me apoyé en ella, la adrenalina empezando a desvanecerse, reemplazada por una resolución cristalina e inquebrantable. Me habían declarado la guerra en una oficina cavernosa con paneles de madera. Estaba aceptando las condiciones en el pasillo de mi cuarto piso sin ascensor. Regresé a mi portátil, mis dedos volando sobre el teclado. Ya no estaba solo buscando información, estaba buscando un arma. Mi familia tenía al señor Sterling, un hombre que olía a dinero viejo y a compromiso moral. Yo necesitaba su opuesto. Necesitaba a alguien que viera la ley no como un conjunto de tradiciones que respetar, sino como un conjunto de herramientas que manejar. No buscaba un pacificador, buscaba un tiburón. La tranquilidad de mi apartamento, antaño un santuario, ahora parecía una sala de guerra. El silencio no era pacífico, era táctico. La pila de documentos sobre mi mesa del comedor, el incriminatorio contrato de la línea de crédito con garantía hipotecaria, HELOC, las copias de los testamentos antiguos de mi padre, la empalagosa tarjeta de condolencias de la tía Carol. Era mi arsenal. Mis padres me habían dado una factura por toda una vida de lealtad. Estaba a punto de darles un recibo por su traición. Ya no había dolor, solo una calma glacial que se había instalado en lo más profundo de mis huesos. La conmoción se había desvanecido, dejando atrás la dura e inquebrantable piedra angular de mi determinación. Había pasado mi vida siendo el apañador de la familia, el silencioso arquitecto de su estabilidad. Ahora usaría esas mismas habilidades para deconstruir la estructura corrupta que habían construido a mis espaldas. Mi primer movimiento no fue emocional, fue estratégico. No lloré ni me enfurecí. Abrí mi portátil. El señor Sterling era una reliquia, una criatura del sistema de los ricos de siempre que protegía a los suyos. Él era un pilar del sistema que me había aplastado. Necesitaba lo contrario, necesitaba un martillo. Durante 3 horas me sumergí en el mundo de los litigios sucesorios en mi ciudad. Crucé referencias de revistas jurídicas, actas judiciales y testimonios de clientes, mis dedos volando sobre el teclado con un ritmo familiar y meticuloso. No buscaba un oído comprensivo ni una marca refinada. Estaba cazando un tiburón. Busqué nombres asociados con frases como desafiante agresivo, impugnación de testamentos e incumplimiento del deber fiduciario. Descarté los grandes bufetes con paneles de caoba cuyas páginas web presentaban socios sonrientes y canosos. Todos eran simplemente versiones diferentes de Sterling. Finalmente la encontré. Jessica Croft. Su imagen era austera, una mujer de mi edad con ojos penetrantes e inteligentes y un corte de pelo que parecía serio. No había fondo desenfocado ni sonrisa forzada. Su bufete era pequeño, su página web minimalista. Su biografía era una lista de logros, no de lugares comunes. Se especializó en disputas sucesorias complejas y ostentaba el récord de la mayor indemnización por daños punitivos concedida contra un albacea en el estado. Era un arma. Le envié un correo electrónico conciso con el asunto: consulta urgente, testamento impugnado y malversación del albacea. Respondió en 7 minutos. Mi oficina, mañana, 10 a.m. Traiga todo. La oficina de Jessica Croft no se parecía en nada a la cavernosa y condescendiente cámara de Sterling. Era una unidad esquinera en un piso alto con ventanas del suelo al techo que daban al corazón de acero y cristal de la ciudad. El aire era fresco, olía a desprecio y ambición, no a papel viejo y decadencia. Los muebles eran modernos y funcionales. La única obra de arte era un lienzo enorme y abstracto de caóticos trazos negros sobre un fondo blanco. Parecía una declaración de guerra. Croft era aún más formidable en persona. Llevaba un vestido gris, a medida que era a la vez elegante y severo.
No ofreció condolencias ni cumplidos. Señaló una silla, se sentó frente a mí en una elegante mesa de cristal y dijo: «Cuéntame cómo funciona». Su voz era un instrumento controlado y grave de pura eficiencia. Lo había ensayado. Presenté los documentos en orden cronológico, con una narración tan desapasionada y precisa como si presentara un informe financiero trimestral. Empecé con mi rol de toda la vida, como gerente financiera de la familia, detallando los rescates financieros de Leo, los préstamos avalados que había pagado discretamente, la gestión de la cartera de jubilación de mis padres. Estaba sentando las bases, estableciendo mi valor. Luego pasé a la lectura del testamento. Describí la voz monótona y refinada de Sterling, la indignación estridente de la tía Carol, los mensajes despectivos de Leo. Puse el Nuevo Testamento sobre la mesa. Anexo A, dije, con la expresión natural en mi boca. Deslicé los documentos de la línea de crédito con garantía hipotecaria junto a él. Prueba B. Una deuda de $74,000, contraída 3 meses antes del accidente, firmada por mi madre, quien no había tomado una decisión financiera, sin mi opinión en 20 años. Luego presenté los extractos bancarios que mostraban la cantidad exacta transferida a la startup tecnológica de Leo, una empresa que se había disuelto 2 semanas después. El rastro de papel era innegable. Finalmente saqué las copias de los 3 testamentos anteriores del escritorio de mi padre, con los bordes quebradizos por el tiempo. Y el anexo C, su intención, documentada durante más de 15 años, era una división al 50%. Esta versión final se redactó 4 días después de que se aprobara la ELOC. Terminé y me recosté, con las manos cruzadas sobre la mesa. Había presentado los hechos, las frías y duras cifras de mi propio borrado. Durante un largo momento, Croft no dijo nada. Simplemente miró fijamente los documentos, sus ojos agudos escaneando cada página. El silencio en la habitación era absoluto, una contención de la respiración. La observé, a esta desconocida que ahora tenía las llaves de mi futuro. «No solo la desheredaron, señora Gable», dijo por fin, con la voz un zumbido bajo. «Monetizaron su sentido del deber. Te cargaron con la deuda de su hijo, asumiendo que serías demasiado responsable, demasiado buena para dejar que fuera a cobro y arruinara el nombre de la familia». Dio un golpecito con un dedo de manicura perfecta sobre el testamento final. «¿Y esta cláusula que Sterling intentó que firmaras, la que renunciaba a tu derecho a la casa?» «Sí», dije. «Eso no es solo un cliché, es un tiro mortal. Sabía que la línea de crédito con garantía hipotecaria estaba vinculada a la casa. Si aceptabas la deuda, el banco vendría a cobrar la garantía. Al renunciar a tu derecho a la casa, te impedirían legalmente luchar contra la ejecución hipotecaria. Leo se quedaría con la casa libre de deudas después de que el banco se llevara su parte de la venta de la herencia, y tú te quedarías con una sentencia por deficiencia. Era una trampa, diseñada para despojarte de todo. Un escalofrío visceral me recorrió, pero mi expresión permaneció impasible. ¿Estaba Sterling involucrado? «Es difícil demostrar que está metido en esto», dijo Croft, reclinándose. Entrecerró los ojos y por primera vez vi al depredador bajo la superficie profesional. Pero sin duda incumplió su deber fiduciario. Un abogado ético lo habría señalado como una posible manipulación de un anciano, o como mínimo, un caso de profunda influencia indebida. Leo los presiona para que les den dinero, piden un préstamo y 4 días después reescriben todo su legado para que su otro hijo lo pague. Un estudiante de derecho de primer año podría ver las señales de alerta. Sterling decidió ignorarlas. Haremos que se arrepienta de eso. La validación fue tan potente que casi me mareaba. No estaba loco, no estaba exagerando. Esto era tan podrido como creía. «¿Y cuál es la jugada?», pregunté con voz firme. «No solo impugnamos el testamento», dijo con una leve y peligrosa sonrisa en los labios. «Pasamos a la ofensiva. Presentamos una petición para invalidar el testamento por influencia indebida de su hermano y falta de capacidad testamentaria, argumentando que sus padres se encontraban bajo extrema presión. Simultáneamente, presentamos una moción para congelar la herencia de Leo, a la espera del resultado.
Exigiremos la comparecencia de sus registros financieros, incluyendo todos los mensajes de texto y correos electrónicos que intercambiaron. Tus padres y Sterling durante el último año. Lo someteremos a un microscopio tan potente que lo quemará. Hizo una pausa, su mirada se cruzó con la mía. Esto será horrible, señora Gable. Su familia la pintará como una hija codiciosa y descontenta. Usarán todas las herramientas que tienen: culpa, vergüenza, opinión pública, para quebrarte. ¿Estás lista para eso? Pensé en la mano fría y seca de la tía Carol en mi brazo. Pensé en el escritorio cerrado con llave de mi padre. Pensé en Leo, tomando el sol sobre un montón de dinero que el trabajo de mi vida había protegido. Me crié en ese fuego, dije. Simplemente no saben que soy a prueba de fuego. Un zumbido proveniente de mi bolso atravesó el aire estéril. Miré la pantalla. Era Leo. Mi mano ni siquiera tembló al silenciar la llamada. Un momento después apareció un mensaje de texto. Leo. He oído que estás complicando las cosas. No seas estúpida, Amy. Solo firma los papeles. Este es mi dinero. Papá y mamá querían que lo tuviera. No arruines su memoria con tu pequeño proyecto de contabilidad. Mi pequeño proyecto de contabilidad. La condescendencia era tan pura, tan Leo, que era casi risible. Veía el trabajo de mi vida, mi dolor, mi propia identidad, como una pequeña tarea administrativa que se interponía en su camino. No era solo un niño mimado, era un agujero negro que consumía todo a su alrededor con la fuerza gravitatoria de su propio derecho. Le mostré el mensaje a Croft. Lo leyó y su sonrisa se ensanchó. No era una visión agradable, era el mostrar los dientes. Excelente, murmuró, como si él acabara de entregarle un regalo. Es arrogante y él pone las cosas por escrito. Me encanta eso en un oponente. Miré del teléfono a los documentos sobre la mesa, al guerrero sentado frente a mí. Durante 39 años había jugado según las reglas de un juego diseñado para que yo perdiera. Había sido práctico, había sido responsable, había hecho lo correcto. No más. Congela sus activos, dije, mi voz tan fría y clara como la mesa de cristal que nos separaba. Comienza el descubrimiento. Quiero ver el libro de contabilidad. Jessica Croft asintió lentamente, sus ojos brillando con deleite depredador. Considera lo hecho. El negocio familiar estaba oficialmente en liquidación y la guerra acababa de comenzar. El aire en mi apartamento, normalmente un santuario de tranquila neutralidad, ahora estaba cargado con el zumbido eléctrico de la batalla inminente. Las palabras de despedida de Jessica Croft. Pasamos a la ofensiva, inmediatamente. Resonó en el silencioso espacio. La reunión había sido un bautismo de fuego, quemando los últimos vestigios de la hija obediente que había sido y forjando algo más duro, más afilado en su lugar. Mi sala de estar ya no era una sala de estar, era una sala de guerra. Mi portátil era el centro de mando, mi teléfono el arma principal. La primera descarga se disparó antes de que se pusiera el sol. Un correo electrónico de la oficina de Jessica, seco y letalmente cortés, me informó que la notificación oficial de impugnación se había presentado ante el Tribunal de Sucesiones. Se adjuntó una solicitud para congelar todos los bienes de la herencia a la espera del resultado. Un correo electrónico aparte, igualmente escalofriante, había sido enviado al señor Sterling. Le notifiqué formalmente mi representación legal y lo puse en aviso para que presentara pruebas. Al leer la copia, sentí un temblor de algo que era a partes iguales miedo y euforia. No había vuelta atrás. Los puentes hacia mi antigua vida, aquella en la que asimilaba en silencio cada desaire y pagaba cada factura, eran ahora columnas de humo en mi retrovisor. La respuesta de la familia fue más rápida de lo que esperaba. No llegó como una carta formal de la cavernosa oficina de Sterling, ni como un mensaje petulante de Leo. Llegó como siempre a través del canal designado para la imposición emocional, la tía Carol. Mi teléfono vibró, su nombre apareció en la pantalla. Por un momento, el viejo condicionamiento se activó, la urgencia de responder, de aplacar, de gestionar sus sentimientos cuidadosamente seleccionados. Lo dejé sonar, un pequeño acto de desafío. Se detuvo y luego volvió a empezar de inmediato, con más insistencia esta vez. Respiré hondo
Pulsé el icono y puse el teléfono en altavoz, colocándolo sobre la mesa de centro como un dispositivo enemigo capturado. Amelia empezó, con una voz pulida y decepcionante. No hubo saludo. Prefería esas cortesías cuando estaba en una misión. Acabo de recibir una llamada muy angustiosa de Robert. ¿Habló con el señor Sterling? Seguro que sí, dije. Mi voz era monótona, la de un desconocido incluso para mí. Una pausa. Mi falta de capitulación inmediata había interrumpido claramente su guión. Amelia, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Una demanda? ¿Estás destrozando a esta familia por dinero? La acusación era tan perfecta y previsiblemente manipuladora que era casi una obra de arte. La familia se destrozó en el momento en que mis padres decidieron que la comodidad de su hijo valía más que el futuro de su hija. Respondí, con la vista fija en el expediente legal en la pantalla de mi portátil. No se trata de dinero, Carol. Se trata de una factura que me entregaron por toda una vida de lealtad. Simplemente me niego a pagarla. Su indignación se volvió estridente. ¿Una factura? Tus padres te querían, te cuidaron. Firmaron un préstamo que ahora es solo mi responsabilidad, dejando a mi hermano casi $1 millón en activos líquidos. Eso no es amor, Carol. Es una transacción comercial donde yo fui la garantía. Las metáforas, antes solo pensamientos en mi cabeza, ahora eran mi lenguaje. Estaba diciendo la verdad sobre la estructura de nuestra familia, y ella no podía soportarlo. Estás siendo histérica y egoísta. Leo es sensible, siempre lo ha sido. Está devastado por todo esto. Él te admiraba. Casi me reí. Leo nunca me había admirado. Me había mirado por encima del hombro, desde el pedestal que mis padres le habían construido. Si Leo está devastado, puede llamarme él mismo, pero no lo hará, porque sabe lo que hizo, y creo que tú también. La línea se quedó en silencio, pero era un silencio pesado y furioso. Podía imaginarla perfectamente, de pie en su cocina inmaculada, su mano agarrando el teléfono, su rostro una máscara tensa de rabia controlada. Era miembro de la junta directiva de una corporación corrupta cuya contabilidad sucia estaba a punto de ser expuesta. Tu madre se avergonzaría de ti, susurró finalmente, el arma definitiva de su arsenal. La antigua Amelia se habría hecho añicos, pero la antigua Amelia había desaparecido. Mi madre, dije, bajando la voz a un tono frío y silencioso, firmó un documento que me trataba como basura. Si está avergonzada, tiene todo el derecho a estarlo. Hemos terminado aquí, Carol. Colgué la llamada antes de que pudiera responder. El silencio que siguió fue profundo. No había gritado, no había llorado. Simplemente había expuesto los hechos. Había soportado su agresión pasiva, su chantaje emocional, y me había negado a aceptar la entrega. Se sintió como la primera bocanada de aire limpio que había tomado en 20 años. 2 días después, armada con una copia del expediente judicial y una carta de Jessica afirmando mis derechos como posible heredera, conduje hasta la casa de mis padres. La casa colonial de 2 pisos, antaño un símbolo de obligación asfixiante, ahora parecía diferente. Ya no era solo una casa, era la escena de un crimen, y ya no era una hija afligida, era una contable forense. Entré con la llave que habían insistido en que guardara, la de emergencia, para arreglar una tubería que goteaba o dejar entrar a un técnico. La ironía era un trago amargo. El aire dentro estaba viciado y extrañamente quieto. Leo no había vuelto. El lugar estaba exactamente como lo había dejado después del impacto inicial, con los muebles cubiertos de sábanas blancas, como fantasmas guardando secretos olvidados. El inquietante silencio solo lo rompía el zumbido del refrigerador, un latido solitario y mecánico en una casa cuyo propio corazón se había parado. Pasé por alto la sala de estar y fui directa al estudio de mi padre. Este había sido su dominio, una habitación de madera oscura, libros encuadernados en cuero que nunca leía y el tenue y persistente aroma de su loción para después del afeitado. Era el centro neurálgico de sus finanzas. Si existía un rastro documental que detallara su descenso a esta catastrófica decisión, estaría aquí. Estaba allí para buscar. Empecé por el escritorio. Los cajones estaban meticulosamente organizados, testimonio de la influencia de mi madre. Facturas en uno,
extractos bancarios en otro, carteras de inversión en un tercero. Saqué las carpetas, extendiéndolas en el suelo, transformando la lujosa alfombra oriental en una cuadrícula de pruebas. Revisé los extractos bancarios al revés, buscando con la vista la retirada de $74,000 de la línea de crédito con garantía hipotecaria. Encontré que estaba fechada hacía 6 meses. Una única transferencia masiva, sin explicación. Luego me dirigí al archivador de la esquina. Era viejo, de metal y estaba cerrado con llave. Por supuesto, mi padre era un hombre que creía en el teatro de la seguridad. Recordé haberlo visto juguetear con la llave, que guardaba en una pequeña anilla aparte. Revisé de nuevo el cajón superior del escritorio, empujando la mano hasta el fondo, pasando clips y bolígrafos viejos. Mis dedos rozaron el frío metal. Saqué la pequeña anilla con una única llave diminuta. La cerradura se abrió con un golpe seco y satisfactorio. Los archivos dentro eran antiguos, menos organizado. Declaraciones de impuestos de hace una década, títulos de autos viejos, garantías de electrodomésticos. Era la memoria de archivo de la familia. Saqué las carpetas una por una, con el pulso firme y decidido. En el fondo, detrás de una gruesa carpeta etiquetada como pensiones, había una delgada carpeta manila sin etiqueta alguna. La sentía fuera de lugar, escondida deliberadamente. Se me cortó la respiración. Me senté sobre mis talones y la abrí. No era un solo documento. Era una historia contada en papel. La primera página era una solicitud de préstamo para la línea de crédito con garantía hipotecaria, ELOC. En la sección propósito del préstamo, mi padre había escrito, con su letra deshilachada e impaciente, inversión personal. Una mentira. Debajo había una serie de extractos bancarios impresos de una cuenta que no reconocí. Era la de Leo. Mostraban un saldo que se desplomó de $50,000 a casi cero en el transcurso de 3 meses, seguido de una serie de cheques devueltos y avisos de sobregiro. Su negocio de importación de zapatillas a medida había sido un fracaso estrepitoso. Entonces encontré el borrador de una carta. Estaba escrita a mano por mi madre, llena de tachaduras y revisiones airadas. Leo, tu padre y yo no podemos seguir haciendo esto. Es la última vez. Nos estás desangrando. Tienes una hermana que trabaja, que ahorra, que es responsable. ¿Qué le quedará? El párrafo estaba tachado con furia, pero aún podía leerlo. La versión final de la carta no estaba. Debió de pensárselo mejor. O la convencieron de no enviarla. Y entonces, al final de la carpeta, encontré el libro de contabilidad. Era una sola hoja de papel. La impresión de un correo electrónico era de la dirección de correo electrónico de mi madre. Enviado a Leo, con fecha de solo 2 semanas antes de la firma del Nuevo Testamento. El asunto era simple. Las condiciones. El correo electrónico era breve, brutal y absolutamente condenatorio. Leo decía, tu padre ha aceptado el préstamo. El banco lo ha aprobado, pero este es el final. No habrá más. A cambio de esto, y para asegurar tu futuro como lo solicitaste, haremos ajustes a nuestros acuerdos finales. Amelia es práctica. Tiene su carrera y sus propios ahorros. Estará bien. Tú eres quien necesita protección. El Nuevo Testamento será redactado por el señor Sterling la próxima semana. Estamos haciendo esto por ti. No nos pidas nada nunca más. Lo leí 3 veces. Las palabras se grabaron a fuego en mi memoria. Amelia es práctica. Estará bien. No fue un castigo. Fue un cálculo. Yo no era su hija en ese momento. Era un elemento que podían permitirse reducir a cero. Habían concentrado toda su inversión emocional y financiera en su activo en decadencia, Leo, y me habían dado por perdida. La crueldad fría y profesional de esto me dejó sin aliento. Esta era la prueba. Esta era la influencia indebida. La presión emocional y financiera que él había ejercido sobre ellos, expuesta en las propias palabras de mi madre. Guardé cuidadosamente el correo electrónico en la carpeta, junto con los demás documentos. Mis manos no temblaban, mi corazón no latía con fuerza de dolor. Una calma profunda y gélida se había apoderado de mí. El dolor seguía ahí, un dolor profundo y tectónico, pero ahora se superponía a algo más, la claridad cristalina de un propósito. Me habían entregado una factura por su traición. Acababa de encontrar el recibo.
El papel se sentía quebradizo en mis manos, un artefacto físico de una traición digital. El correo electrónico no era solo una prueba irrefutable, era un veredicto emitido desde el más allá, escrito en la prosa engañosamente amable de mi madre. Leí las palabras de nuevo, dejando que el veneno se filtrara, cauterizando los últimos vestigios de mi dolor. Sabemos que estarás bien, eres la práctica. Era el epitafio que habían escrito para mi lealtad. En su negocio familiar, cuidadosamente construido, yo no era una hija, era un activo con una alta tolerancia a la responsabilidad. El silencio cavernoso del estudio de mis padres, una habitación que siempre había asociado con la autoridad serena de mi padre y el aroma a cuero y pulimento de limón, ahora se sentía como un mausoleo. Los fantasmas aquí no eran mis padres, eran los espectros de 1000 pequeños sacrificios que había hecho, las innumerables veces que había sido el solucionador, el responsable, la base de una pirámide construida para elevar a mi hermano. Y ahora los arquitectos de esa pirámide me habían entregado la factura de su construcción. Mis movimientos se volvieron metódicos. La conmoción se solidificó en una calma glacial. Alicé el papel arrugado sobre el escritorio de caoba. Su superficie pulida reflejaba mi rostro sombrío. Saqué mi teléfono con las manos firmes y fotografié el documento. Cada palabra, cada píxel era un clavo para el ataúd que estaba a punto de construir para su narrativa. Adjunté la imagen a un nuevo correo electrónico. La línea del destinatario ya estaba llena con el nombre de Jessica Croft. El asunto era simple. Prueba. El cuerpo del correo era aún más simple. Lo pusieron por escrito. Pulsé enviar. El suave zumbido del correo electrónico al partir aterrizó en la habitación silenciosa, como una piedra arrojada a un pozo profundo y oscuro. No esperé respuesta. Doblé el correo original. Lo guardé en la carpeta oculta y volví a colocarla en el doble fondo del cajón del escritorio. Era mi póliza de seguro, escondida en pleno territorio enemigo. Al salir de casa no miré atrás. Ya no era mi hogar, era la escena de un crimen. Mi apartamento, con sus líneas limpias y decoración minimalista, era un santuario de orden en el caos de mi vida. Era un espacio que yo misma había cuidado, pagado por mí misma, un testimonio del mismo practicismo que mis padres habían usado en mi contra. Acababa de prepararme una cafetera de café solo y fuerte cuando vibró mi teléfono. Era Jessica. Amelia, dijo, con una voz desprovista de cumplidos. Era la voz de un tiburón que ha olido sangre en el agua. He revisado el correo. ¿Dónde lo encontraste? En un compartimento oculto en el escritorio de mi padre, un archivo etiquetado como Leo, contingencias. Un silbido bajo llegó por la línea. Contingencias. Sabían que era un desastre andante. Amelia, esto es todo. Esto es todo. Eso creía, dije con mi propia voz, distante, distante. La furia emocional se había extinguido, dejando tras de sí una determinación fría y firme. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? La risa de Jessica fue un sonido agudo y peligroso. Destruye todo su caso. Sterling y tu familia te han estado pintando como la hija amargada e inestable, y a Leo como el alma desamparada y sensible que necesitaba protección. Este correo electrónico, en palabras de tu madre, demuestra intencionalidad. Demuestra que a sabiendas y deliberadamente estructuraron su patrimonio para enriquecer a su hijo a costa tuya. Es una hoja de ruta de su abuso financiero. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad que empezaban a parpadear contra el cielo crepuscular magullado. Lo llamaban ser prácticos. El tribunal lo llamará influencia indebida y conducta desmesurada, replicó Jessica con brusquedad. Las constantes crisis financieras de tu hermano crearon la presión, y tus padres, con la ayuda de un abogado hipócrita, crearon esta elegante solución. Esto no es solo una prueba irrefutable, Amelia. Se trata de toda la fábrica de armas. Nos da motivos para una orden judicial ex parte inmediata. La jerga legal, que antes me habría intimidado, ahora sonaba como una hermosa sinfonía. ¿Una orden judicial para hacer qué? Para congelar el patrimonio. Todas las cuentas, todos los activos. Leo no podrá tocar ni un centavo más hasta que esto se resuelva. Presentamos la demanda a primera hora de la mañana.
Probablemente ha estado liquidando activos desde el momento en que se leyó el testamento. Esto cerrará el grifo. Fuerte. Hizo una pausa. Esto también pone al señor Sterling en una posición increíblemente precaria. Redactó un testamento basado en lo que ahora son pretextos demostrablemente falsos que se te presentaron. Ya no es solo su abogado, es un testigo material y potencialmente cómplice del engaño. Sentí una pizca de oscura satisfacción. Sterling, con su sonrisa petulante y tono condescendiente. Bien, necesito tu visto bueno final, Amelia. Una vez que presentemos esto, la guerra comenzará en serio. No hay vuelta atrás. Su respuesta será rápida y fea. Pensé en el traje demasiado elegante de Leo, en la empalagosa decepción de la tía Carol, en la firma de mi padre, en la línea de crédito con garantía hipotecaria que había financiado la incompetencia de su hijo. Pensé en las palabras de mi madre. Ella estará bien. Jessica, dije, mi voz tan fría y clara como el cristal. Quémalo todo. La llamada llegó menos de 24 horas después. La orden judicial había llegado. La fuente financiera de la familia, la que fluía directamente a Leo, había sido cortada. No reconocí el número, pero sabía quién sería. ¿Hola? ¿Amelia? Cariño, soy la tía Carol. Su voz era tensa y empalagosa, y el pánico apenas se disimulaba bajo un barniz de preocupación. Parece que ha habido algún terrible error. Las cuentas de tu hermano están congeladas. El banco dice que hay una retención legal. ¿No sabrás nada de esto? Me senté a mi pequeña mesa de comedor, que se había convertido en mi sala de guerra. No es un error, tía Carol. Es una orden judicial. Respiró hondo. ¿Una orden judicial? ¿De qué demonios estás hablando? Es un asunto privado de familia. ¿Qué has hecho? He contratado a un abogado, dije, manteniendo un tono perfectamente sereno. Está impugnando el testamento por influencia indebida. ¿Influencia indebida? Su voz subió de tono. La capa empalagosa se disolvió para revelar la estridente indignación que se escondía debajo. Amelia, estás histérica. Estás arrastrando el buen nombre de tus padres por el barro, todo porque te sientes un poco sensible. Sensible nunca fue mi rol designado, Carol. Práctica sí. Y en la práctica, quedarme con una deuda de $74,000, mientras mi hermano hereda casi $1 millón es motivo de demanda. Esto tiene que ver con los negocios de Leo, ¿no? Sisió. Tus padres querían darle un nuevo comienzo. Sabían que eras capaz, que podrías con ello. Fue un cumplido. Era la misma lógica retorcida del correo electrónico de mi madre, pulida y reutilizada como arma de culpa. La antigua Amelia se habría rendido. La nueva Amelia se unió a la lucha. No fue un cumplido, fue una factura por toda una vida apoyándolo. El negocio familiar está cerrado, Carol. Ya no acepto la responsabilidad por los fracasos del niño de oro. ¿Cómo te atreves?, gritó, y de fondo pude escuchar el murmullo bajo y retumbante del tío Robert. Los ejecutores estaban reunidos. Después de todo lo que tus padres hicieron por ti, te querían. Esto destruirá a tu hermano. No, dije, la palabra con la firmeza de un mazo. Mis padres lo destruyeron al no dejar que fallara nunca. Me destruyeron al no dejarme descansar nunca. Esto no es destruir a Leo, es hacerlo responsable por primera vez en su vida. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara. Dime, Carol, ¿se ve igual de guapo cuando no lleva un traje pagado con un préstamo a mi nombre? El balbuceo al otro lado de la línea fue mi recompensa. Tú no tienes ni idea de lo que has empezado, Amelia. Estás destrozando a esta familia. Una sonrisa fría y desconocida asomó a mis labios. Miré por la ventana a la vasta e indiferente ciudad que había conquistado a mi manera. No, tía Carol, dije en voz baja antes de colgar. No tienes ni idea de lo que estoy terminando. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno del zumbido de mi propio poder. La junta directiva había recibido un aviso. La fundación que habían dado por sentado ahora los demandaba por daños y perjuicios. La factura de mi vida de servicio estaba a punto de vencer. Y esta vez era yo quien sostenía el libro de cuentas. La línea se cortó. El silencio que se apoderó del vacío fue absoluto. Una densa manta en el pequeño y silencioso espacio de mi apartamento. Por un momento me quedé allí parado,
con el teléfono, un trozo de plástico que se enfriaba en mi mano. La indignación estridente de la tía Carol aún resonaba en mis oídos, un fantasma de la vida que acababa de amputar, definitivamente. En su mundo había cometido el pecado máximo. Me había negado a cumplir con mi función. Había devuelto la factura de toda una vida de lealtad, sin pagar. Una sonrisa lenta y fría asomó a mis labios. La sentía extraña, como un músculo que no había usado en años. No se lo esperaban. Habían construido toda la estructura familiar. Una pirámide cuidadosamente construida con Leo en la cima dorada y yo como cimiento, asumiendo mi obediencia. Habían confundido mi fuerza con servidumbre. Mi apartamento, antes un simple refugio de las infinitas necesidades de mi familia, se había transformado. Ya no era un santuario, era una sala de guerra. Las ordenadas pilas de archivos en mi mesa del comedor no eran solo papeleo, eran municiones. El portátil que brillaba en la esquina era mi centro de mando. Mis padres me habían entrenado toda la vida para ser la solucionadora, la práctica que gestionaba los detalles confusos que a ellos y a Leo no les importaban. Era una cruel ironía que las mismas habilidades que habían explotado ahora se estuvieran volviendo en su contra. Le habían entregado una espada a su enemiga y le habían enseñado a manejarla. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con una notificación del calendario, videollamada Rottecroft. Preparé una taza de café recién hecho, cuyo amargo aroma me dejó sin aliento, y me senté a la mesa. Cuando el rostro de Jessica apareció en la pantalla, no sonreía. Parecía un general inspeccionando a su comandante de campo más prometedor. Su expresión era aguda, puramente profesional. Recibí un aluvión de correos anoche y esta mañana, comenzó con voz nítida. Uno de un señor Sterling muy nervioso, informándome de que su cliente, el señor Leo Gable, está experimentando angustia emocional y financiera extrema debido a la orden judicial. Otro era una copia al carbón de un mensaje que le envió su tía, que archivaré como prueba adicional de intimidación de testigos e influencia indebida. También me llamó, dije con voz serena. Le dije que estaba terminando lo que ellos empezaron. Un destello de algo, respeto, tal vez incluso admiración, cruzó el rostro de Jessica. Bien. Que entren en pánico. Su pánico los volverá descuidados. Ahora, los siguientes pasos. Van a impugnar la orden judicial con fuerza. Sterling presentará una moción para anularla y tendremos una audiencia. Argumentará que nuestra demanda es frívola y que actúas por despecho. Intentará pintarte como una hija vengativa y avariciosa. Esas palabras deberían haber dolido. Hace un mes me habrían destrozado. Ahora impactaron con el sordo ruido de la munición gastada. Que lo haga, respondí. Es la única jugada que tienen. No pueden discutir los hechos, así que atacarán mi reputación. Exactamente, confirmó Jessica. Por eso debemos ser contundentes. Estamos en la fase de descubrimiento de pruebas. Aquí es donde se libra la verdadera guerra, Amelia. No es en el teatro judicial, es en el registro documental. Les estoy entregando una serie de interrogatorios y una solicitud de presentación de documentos. Quiero todos los extractos bancarios, todas las solicitudes de préstamo, cada correo electrónico y mensaje de texto entre tus padres, Leo y Sterling, durante los últimos 5 años. Se inclinó más cerca de la cámara. Quiero saber a dónde fue cada dólar. Sabemos sobre la línea de crédito con garantía hipotecaria, HELOC, para la startup tecnológica. ¿Qué más había? ¿Un auto? ¿Deudas de juego? ¿Vacaciones lujosas? No solo estamos probando influencia indebida, estamos construyendo un retrato completo de malversación financiera. Vamos a entregarle al juez un libro de contabilidad tan condenatorio que no habrá otra conclusión posible. Ocultarán cosas, dije, el pensamiento una certeza, no una pregunta. Por supuesto que lo harán, replicó Jessica. Y citaremos a los bancos directamente, citaremos a los socios comerciales de Leo. Tomaremos declaración a Leo, a tu tía y tío, y al señor Sterling. Los pondremos en una habitación, bajo juramento, y les haremos preguntas que no pueden permitirse responder con la verdad. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos a través de la pantalla. Esta parte será fea, Amelia. Dirán cosas diseñadas para deshacerte. ¿Estás lista para eso? Pensé en el correo electrónico de mi madre. Ella es práctica. Estará bien.
Pensé en la sonrisa satisfecha de Leo en la lectura del testamento. Pensé en mi padre, que no me veía como una hija, sino como una línea de crédito. No soy yo la que debería preocuparse por ser deshecha, dije. 2 días después, llegó la primera andanada de su lado. No fue una llamada telefónica ni un mensaje de texto desesperado. Era un documento frío y formal, enviado por correo electrónico desde Jessica, un archivo PDF que se sentía más pesado que sus kilobytes. Moción para disolver el mandato temporal y solicitud de sanciones. Lo leí. Mi café se enfriaba a mi lado. El lenguaje de Sterling era una clase magistral, de duplicidad pulida. Enmarcó el mandato judicial como una acción maliciosa y frívola, interpuesta por un heredero descontento. Me pintó como emocionalmente inestable, arremetiendo contra el dolor y los celos. Afirmó que Leo era el beneficiario legítimo y previsto, un alma sensible, que siempre había sido el centro de la planificación financiera de sus padres, mientras que yo había sido la autosuficiente e independiente. Utilizó mi competencia como arma en mi contra, pero lo más audaz fue la solicitud de sanciones. Solicitaban al tribunal que me obligara a mí a pagar los honorarios legales de Leo y los daños causados por su incapacidad temporal para acceder a su fortuna. No solo se defendían, exigían que pagara por las molestias de mi propio desafío. Leí las palabras y no me sentí herido. Sentí una oleada de rabia pura y sin adulterar. Era un fuego limpio y clarificador. Este documento era la síntesis perfecta de la filosofía de mi familia. Su comodidad era primordial y mis recursos financieros, emocionales y morales eran el combustible que debía quemarse para mantenerla. No solo me habían entregado me cobraron una factura por mi lealtad. Ahora intentaban cobrarme intereses. Cerré la laptop y me acerqué a la ventana, mirando las calles anónimas de la ciudad. Pensaron que esto me intimidaría. Pensaron que la jerga legal y la difamación me harían derrumbar, tal como se suponía que debían hacerlo los empalagosos viajes de culpa de la tía Carol. Todavía no lo entendían. Ya no era la hija obediente, era una acreedora, y todo su patrimonio era garantía. Mi mente, la que llamaban práctica, empezó a trabajar. La línea de crédito con garantía hipotecaria. El negocio fallido. Venture Capital Partners, LLC. Ese era el nombre en el documento del préstamo. Un nombre genérico y sin sentido, diseñado para sonar importante. Por capricho, volví a mi portátil y escribí el nombre en el Registro Mercantil Público del Estado. La presentación era de dominio público. Leo figuraba como socio gerente. No me sorprendió. Me desplacé por el documento, mis ojos escudriñando los campos secos y burocráticos. Agente registrado, Leo Gable. Dirección de la oficina principal, un apartado de correos. Y entonces lo vi, una sección para organizadores iniciales. Había 2 nombres, Leo Gable, y un nombre que me heló el aire en los pulmones. Robert Miller. Tío Robert, el hermano de mi padre, el hombre silencioso e imponente que había estado junto a la tía Carol en el despacho del abogado, con el rostro impasible de la desaprobación. El hombre que simplemente había observado cómo su esposa me reprendía, cuyo silencio era una forma de consentimiento. No era solo un ejecutor pasivo de la jerarquía familiar, era un socio. Estaba involucrado financieramente en la misma empresa que había creado la deuda que mis padres habían intentado cargarme. Se me cortó la respiración. No se trataba solo de que mis padres protegieran a su hijo de oro. Se trataba de una conspiración más amplia. La presencia del tío Robert, su juicio silencioso, no se trataba de lealtad familiar. Se trataba de proteger sus propios intereses financieros. Tenía interés en el éxito de Leo y por lo tanto en verme absorber las pérdidas. Toda la estructura familiar no era solo una pirámide, era un cártel. Miré la pantalla, las piezas encajando con una precisión enfermiza, las reuniones familiares, la presión, el frente unido. No se trataba solo de mantener una tradición tóxica. Se trataba de encubrir un secreto compartido y sucio. La deuda de $74,000 no era solo culpa de Leo. También lo era del tío Robert. Y todos habían decidido, como junta directiva, que yo sería quien los rescataría. Tenía las manos firmes al levantar el teléfono. No lo dudé.
Marqué a Jessica Croft. Contestó al segundo timbre. Jessica, dije con voz áspera, desprovista de toda emoción salvo por una fría y dura certeza. Encontré algo. Podía oír el crujido de papeles en su teléfono. ¿Qué es? El negocio para el que era la línea de crédito con garantía hipotecaria de Leo, dije con la mirada fija en la pantalla. Tenía un socio, un organizador inicial en la presentación de la LLC. Respiré hondo. El nombre era como una piedra en la lengua. Fue mi tío Robert. Silencio. Luego, un silbido lento y bajo del teléfono de Jessica. Vaya, 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 dijo con la voz cargada de la emoción depredadora de un cazador que acaba de encontrar un rastro de sangre fresca. Esto ya no es solo una disputa familiar, Amelia. No, dije mirando el nombre en la pantalla. Robert Miller. Los cimientos no solo estaban agrietados, estaban podridos hasta la médula. Es un caso rico. El documento pesaba más que el papel. Parecía una lápida, grabada no con un nombre, sino con un número, la pieza final y condenatoria de la ecuación. Robert Gable, socio. Mi tío. La figura silenciosa y corpulenta que había permanecido en un segundo plano en mi vida, un monolito de juicio silencioso, no era solo un ejecutor de la tóxica jerarquía familiar, era un accionista. El silencio cavernoso del estudio de mis padres me oprimía. El olor a libros viejos y al tenue y persistente tabaco de pipa de mi padre, antes un aroma reconfortante, ahora olía a engaño. Miré la línea de firma en el acuerdo de sociedad de Leo's Folly Inc., como llegué a llamarlo. La letra rígida y enojada de mi tío era inconfundible. Estaba fechado hacía 18 meses, justo antes de que se contratara la línea de crédito hipotecario. Todo encajó con el frío y satisfactorio chasquido de una cerradura. La presencia del tío Robert en la oficina del abogado no era solo apoyo familiar, era gestión de riesgos. Su silencio sepulcral mientras el señor Sterling leía el testamento no era estoicismo, era la quietud tensa de un inversor que ve cómo una apuesta fraudulenta da sus frutos. Él y mis padres habían tomado una decisión calculada. Cuando la empresa de Leo fracasara inevitablemente, no absorberían la pérdida, la transferirían a mí. La familia no era una pirámide construida sobre mi apoyo fundamental, era una empresa fantasma, diseñada para canalizar activos a su director ejecutivo, Leo, mientras ocultaba pasivos en una subsidiaria olvidada. Yo acababa de encontrar el libro de contabilidad de la empresa. Tenía las manos firmes cuando saqué el teléfono. No solo fotografié el documento, fotografié la página anterior y la posterior. Documenté el archivo del que provenía, el cajón en el que se encontraba, el escritorio cerrado con llave que lo había guardado. Estaba construyendo un caso, ladrillo a ladrillo con mucho esmero. El reparador finalmente estaba solucionando el problema correcto. La casa ya no parecía un hogar desprovisto de vida, con los muebles cubiertos de sábanas blancas como fantasmas de un pasado más feliz. Parecía la escena de un crimen. Ya no era una hija afligida, era una contable forense y acababa de descubrir una conspiración. Conspiración para cometer fraude. La voz de Jessica Croft era aguda, cortando el altavoz de mi portátil con el sonido limpio y satisfactorio de una guillotina. Estábamos en una videollamada segura, la sala de mi apartamento transformada en una sala de guerra. Los papeles ya no estaban en pilas ordenadas, sino esparcidos por mi mesa de centro en grupos estratégicos, conectados por cuerdas como el tablero de pruebas de un detective. De eso se trata en Amelia, continuó, con una leve sonrisa depredadora en los labios. Esto ya no es solo un caso de influencia indebida o un testamento moralmente insolvente. El acuerdo de asociación con Robert Gable lo cambia todo. Le envié las fotos por correo electrónico en cuanto regresé a mi santuario. La había observado en la pantalla mientras los examinaba, su expresión pasando del interés profesional a una especie de hambre intelectual feroz. La había contratado por esa mirada. Le da un motivo a un tercero, dije, con una voz pulida y monótona que reflejaba la suya. Robert corría el riesgo de perder su inversión. El testamento era su póliza de seguros. Precisamente, confirmó Jessica, y compromete a Sterling hasta la médula. Como abogado de la familia, habría estado al tanto de esta sociedad. Probablemente redactó los documentos.
El hecho de que no revelara el conflicto de intereses de Robert en la lectura del testamento es una grave falta ética que raya en la mala praxis profesional. No fue un funcionario imparcial del tribunal, fue cómplice. La validación fue como un fuego frío en mis venas. Me había pasado la vida oyendo que le daba demasiadas vueltas a las cosas, que era demasiado analítica, que simplemente debería sentir más. Pero mi análisis era mi arma. Mi capacidad para ver la estructura bajo la emoción era mi mayor fortaleza. ¿Y cuál es nuestro siguiente paso?, me pregunté. Presentamos una moción para añadir a Robert Gable como parte en la demanda, dijo, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Citaremos todas las comunicaciones entre él, tus padres, Leo y Sterling durante los últimos 2 años. Lo destituiremos. Un hombre así, que se esconde tras el silencio, se derrumbará bajo un interrogatorio directo. Toda su base de poder es la intimidación, no el intelecto. Hizo una pausa, inclinándose hacia su cámara. Pero antes de hacer eso, los dejamos sudar. La congelación de activos está en vigor. Leo no puede tocar un centavo. Robert está expuesto, están acorralados y la gente acorralada hace estupideces. Sus palabras fueron proféticas. Como si fuera una señal, mi teléfono boca arriba sobre la mesa se iluminó. El nombre palpitó en la pantalla. Un faro de agresión pasiva. Tía Carol. Jessica vio mi expresión. Hablando de la cuñada del diablo, murmuró. Contéstala. Ponlo en altavoz. Escuchemos lo que tiene que decir el ministro de propaganda. Respiré hondo. Mi corazón era un tambor firme y pesado. Esto era el primer enfrentamiento directo desde que declaré la guerra. Deslicé el dedo para responder. La voz familiar y empalagosa llenando la habitación. Amelia, cariño, gracias a Dios. He estado muy preocupada. Hola, Carol, dije. El nombre aterrizó en la habitación silenciosa como una piedra. No era tía. El honorífico había sido revocado. Hubo una pausa breve, casi imperceptible. Solo llamaba para ver cómo estabas. Toda esta situación. Es todo tan desagradable. Tus padres estarían devastados al ver a la familia peleando así. La antigua Amelia se habría derrumbado bajo el peso de esa culpa. La nueva Amelia la reconoció como el arma que era. ¿Qué parte crees que les resultaría más desagradable, Carol?, pregunté, con voz fría y serena. ¿La parte donde conspiraron para cargarme con la deuda de su hijo o la parte donde me enteré? La sonrisa de Jessica se ensanchó. Me dio un lento asentimiento de aprobación. El jadeo de Carol fue una obra maestra teatral de estridente indignación. Amelia, ¿cómo puedes hablar así de tus padres? Te querían, sabían que eras la práctica, la fuerte. Práctico era su palabra clave para caballo de batalla, repliqué, reclinándome en el sofá. Y fuerte significaba que podía soportar una carga que ellos, por su debilidad o su parcialidad, no podían poner donde correspondía. Ya no soy fuerte por ellos, ahora soy fuerte por mí. Estás siendo egoísta, espetó, dejando al descubierto la máscara de preocupación, revelando el desprecio burlón que se escondía debajo. Leo es un alma sensible. Este tipo de presión no le hace bien. Estás congelando su herencia por un simple malentendido. No hay ningún malentendido. Tengo los correos electrónicos, Carol, esos en los que me llaman su solución financiera, pero estoy segura de que lo sabes todo. Siempre formaste parte de la junta directiva, ¿verdad? Defendiendo la misión de la familia. Un sonido ahogado y entrecortado llegó a través del teléfono. Estaba nerviosa, perdiendo el control de la narrativa que había pasado toda la vida tejiendo. Era hora de cortar el último hilo. Tengo que irme, Carol, dije, mi tono pasando de frío a glacial. Tengo mucho trabajo que hacer, pero antes, ¿podrías pasarle un mensaje a tu esposo de mi parte? Silencio. Dile a Robert que su tiempo de esconderse a plena vista ha terminado. Dile que encontré el acuerdo de sociedad para la empresa emergente fallida de Leo. Dile que sé que estaba en la lectura del testamento no para llorar a su hermano, sino para proteger su inversión. El silencio al otro lado de la línea ya no era táctico, era absoluto, un vacío de pura conmoción. Podía imaginarla perfectamente, su mano agarrando sus perlas, su rostro pálido.
su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Insistí en voz baja y deliberada. Dile que sus acuerdos financieros ahora son un asunto de registro legal. Dile a Leo que el banco de Amelia está cerrado permanentemente al público. Y ya que estás, puedes decirle al señor Sterling que estoy deseando hablar de sus obligaciones fiduciarias con el Colegio de Abogados del Estado. Esto ya no es una disputa familiar, es la liquidación de una empresa y yo soy quien tiene las órdenes de demolición. Sin esperar respuesta, colgué. El silencio que volvió a mi apartamento era diferente. No estaba vacío, estaba lleno del inmenso y sólido peso de mi propio poder. Miré a Jessica en la pantalla. Su expresión era de profundo respeto profesional. Bueno, dijo, con la voz cargada de admiración, el ministro de propaganda ha sido oficialmente destituido. Miré a mi alrededor en mi sala de guerra, las pruebas colgadas como planes de batalla. No solo me habían entregado una factura por toda una vida de lealtad, me habían entregado un arma y por fin estaba aprendiendo a usarla. El dolor seguía ahí, un dolor profundo en el pecho, pero ahora estaba rodeado por un grueso muro de rabia fría y dura. Ya no era la base de su estructura corrupta, era el equipo de demolición y apenas estaba empezando. El nombre en el documento de constitución, Robert Sterling, era una marca grabada a fuego en mis retinas. No era solo un nombre, era una clave, desbloqueando una habitación que nunca supe que existía en la cuidadosamente construida pirámide de mi familia. Durante años había creído que la estructura era simple, mis padres en la cúspide, Leo la piedra angular, dorada, y yo, la amplia e ingrata base que sostenía todo. Ahora veía la verdad. Había otros arquitectos, otras partes interesadas en el gran proyecto de mi ruina. El tío Robert, el socio silencioso, la tía Carol, la ejecutora de relaciones públicas. Eran una junta directiva y yo acababa de descubrir las actas de una reunión donde todos habían votado para liquidar mi vida, para cubrir su propia mala inversión. La niebla del dolor, una manta pesada y empalagosa, bajo la que me había estado sofocando durante semanas, finalmente se disipó. En su lugar estaba la claridad cristalina de la rabia. Era una furia fría y limpia, no la ira caliente y desordenada de una rabieta, sino la energía concentrada y eficiente de una turbina. La reparadora tenía un nuevo proyecto, el más importante de su vida. Mi apartamento, antaño, un refugio para las agobiantes expectativas familiares, ya se había convertido en mi centro de operaciones. La mesa de centro era un caos controlado de documentos, el testamento engañoso, los extractos de la línea de crédito hipotecario, HELOC, las impresiones de los correos electrónicos incriminatorios de mi madre y ahora los documentos comerciales del negocio fallido de Leo. Cogí el teléfono con movimientos precisos, sin la vacilación que me había atormentado toda la vida. Jessica Croft contestó al segundo timbre, con la voz tan cortante como un cristal. Amelia estaba revisando la congelación preliminar de activos. Sterling ya está presentando una moción de impugnación. Es rápido, lo reconozco. Está a punto de estar ocupado con otra cosa, dije. Mi voz era anormalmente firme, un zumbido refinado que no sonaba como el mío. Encontré algo. El negocio de Leo, el que pagó la HELOC de mis padres, no era solo suyo. Oí el leve sonido de algo que se detenía al teclear. Continúa. Tenía un socio. Los estatutos mencionan a un cofundador, mi tío, Robert Sterling. El silencio al otro lado de la línea era profundo. No era el silencio de la confusión. Era el silencio de un depredador que acaba de percibir un aroma nuevo y más prometedor. Robert, repitió Jessica con un nombre seco y duro. El silencioso e intimidante de la reunión. Él mismo, su esposa, mi tía Carol, ha estado liderando la campaña de presión para que pague la deuda. Dios mío, susurró Jessica una sola palabra con el deleite avaricioso de un abogado. Amelia, esto lo cambia todo. Ya no es una simple, aunque cruel, disputa de gerencia. Esto está coordinado. Esto es una conspiración para cometer fraude. El término legal aterrizó en la quietud de mi apartamento como una piedra, revolucionando mi determinación. Conspiración. Era la palabra perfecta
para las asfixiantes alianzas tácitas que habían gobernado toda mi vida. Usaron el dolor de mis padres y su necesidad patológica de proteger a Leo. Continué, recomponiendo las cosas en voz alta. Robert dejó que su sobrino fuera la cara del fracaso, ocultó su propia implicación y luego conspiró con mis padres para redactar un nuevo testamento que me usaría a mí, la práctica, para sanear su desastre financiero. No solo me dejaban una deuda, me estaban transfiriendo fraudulentamente una pérdida empresarial de mi tío. Y tus padres fueron cómplices o cometieron una negligencia criminal, terminó Jessica. De cualquier manera, Leo, Robert y Carol son cómplices. El señor Sterling, el abogado, también, si es que conocía el panorama completo cuando redactó ese testamento, lo cual casi con toda seguridad conocía. Esto es un castillo de naipes, Amelia, y tú acabas de encontrar la viga podrida que lo sostiene todo. ¿Y cuál es el siguiente paso?, pregunté. Podríamos ir directamente a la fiscalía, dijo, pero un caso penal puede ser lento e impredecible. Sin embargo, la amenaza es una herramienta de negociación mucho más poderosa. Necesitamos que se incriminen, necesitamos acorralarlos. Una sonrisa sombría se vislumbró en su voz. Es hora de convocar una reunión familiar, con tus condiciones. La llamada a la tía Carol fue una clase magistral de guerra controlada. Amelia, querida, respondió con su voz destilando su habitual decepción empalagosa. Solo estaba pensando en ti. Espero que estés reconsiderando tu posición. Esta incomodidad es tan indigno de ti. Tía Carol, dije cortando su preámbulo con una espada de hielo puro. Necesito verte y al tío Robert y a Leo. Hubo una breve pausa. Bueno, no estoy segura de que Robert... No es una petición, aclaré. Las palabras me resultaron extrañas y emocionantes. Tengo información nueva sobre la herencia. Y los asuntos de Leo. Estén en casa mañana, al mediodía, todos ustedes. El cambio en su tono fue inmediato. La dulzura melosa se transformó en una indignación estridente. Escuche, señorita, ¿quién se cree que es para convocarnos? Soy la persona a la que su esposo y mi hermano intentaron estafar $74,000, dije, al mediodía. No llegué tarde. Colgué antes de que pudiera responder. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino con una fuerza salvaje y triunfante. Ya no reaccionaba, estaba dirigiendo. Al día siguiente entré en casa de mis padres por primera vez desde la lectura del testamento. Ya no era un lugar de recuerdos de infancia, era territorio enemigo. El aire estaba viciado y cargado con los fantasmas de verdades no dichas. Los muebles seguían cubiertos de sábanas blancas, como una congregación de testigos silenciosos y amortajados. No encendí ninguna luz, dejando que el débil sol del mediodía se filtrara por las ventanas polvorientas, tiñendo la sala de gris. Esto ya no era un hogar, era un tribunal, y yo era la fiscalía. Llegaron juntos un frente unido de derecho e intimidación. Leo, con un traje demasiado elegante para un martes por la tarde, con una sonrisa de suficiencia dibujada en el rostro como si ya hubiera ganado. La tía Carol, con el rostro frágil, una máscara de preocupación forzada, aferrando un collar de perlas en el cuello, y el tío Robert, una presencia corpulenta y silenciosa, con una expresión impenetrable como el granito. Permanecieron torpemente en el recibidor, esperando que les ofreciera un asiento, un café, algún atisbo de la sobrina que solía ser. No me moví de mi posición en el centro de la sala. No hace falta que se pongan cómodos, dije. Esto no tardará mucho. Leo se burló. Mira, Lía, si esto es por dinero otra vez, te lo dijimos. Solo firma los papeles. Sé una buena hermana. Siempre fui una buena hermana, respondí, mirándolo fijamente. Fui una buena hija, fui una buena sobrina. Era el cimiento de la familia, sobre el que todos ustedes se apoyaban. Pero los cimientos se resquebrajan cuando el peso se vuelve demasiado. Dejé la metáfora flotando en el silencio opresivo. Vi un destello de confusión en los ojos de Leo. La sonrisa de la tía Carol se tensó. He estado leyendo un poco, continué, con voz serena y mesurada mientras caminaba despacio, como un abogado ante un jurado, sobre la línea de crédito con garantía hipotecaria, sobre el negocio que se financió, la locura de Leo,
creo que papá la llamó, una empresa de kombucha artesanal. Muy a la moda para ti, Leo. Concepto sofisticado, cero ganancias. Era una idea sólida, bramó. El mercado simplemente no estaba listo. Quizás, dije, deteniéndome para mirar a mi tío, o quizás solo estuvo mal gestionado. Pero lo más interesante que encontré no estaba en la cuenta de pérdidas y ganancias. Estaba en los documentos de constitución. Dime, tío Robert, ¿te gustó el negocio de la kombucha? El efecto fue instantáneo y profundo. Leo palideció. La tía Carol dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. Pero el verdadero premio era el tío Robert. Por primera vez en mi vida, vi una grieta en su fachada estoica y patriarcal. Un músculo se tensó en su mandíbula. Sus ojos, por una fracción de segundo, se abrieron de par en par con pánico puro y puro. No tuvo que decir ni una palabra. Acababa de encontrar el libro de contabilidad y su nombre estaba justo en la parte superior. «Miente. Se lo está inventando», tartamudeó Leo, buscando frenéticamente entre su tía y su tío una salvación. «¿De verdad?» Levanté mi teléfono. La pantalla mostraba el documento con el nombre de Robert Sterling resaltado. Es de dominio público. Era socio al 50%, lo que significa que la mitad de la deuda que mis padres absorbieron, la deuda que luego me transmitieron exclusivamente a mí, era tuya. Amelia, esto es un terrible malentendido, empezó la tía Carol, recuperando su dulzura venenosa. Tu tío solo intentaba ayudar a Leo, guiarlo. Fue un gesto de apoyo familiar. Un gesto. Reí con una risa aguda, un sonido amargo que resonó en la silenciosa habitación. ¿Llaman a una conspiración para cometer fraude un gesto? Todos se quedaron de brazos cruzados mientras mis padres reescribían su testamento. Sabían que me estaban cargando con una deuda que les pertenecía a Robert. Dejaron que lo hicieran para proteger sus propios bienes. Me entregaron una factura por toda mi lealtad. Dejé de caminar y me quedé frente a ellos. Los tres acorralados contra la entrada como animales acorralados. Esto es lo que va a pasar, anuncié, con la voz del solucionador ahora al mando. Irán a la oficina del señor Sterling mañana. Pagarán la deuda de $74,000 en su totalidad, con los activos líquidos de la herencia antes de que afecte mi historial crediticio. Luego le ordenarán que redacte una nueva distribución, honrando el testamento original de mis padres, una división al 50% de todos los bienes restantes, y una cosa más. Hice una pausa, dejándolos asimilar los términos. Leo parecía estar a punto de vomitar. La casa, dije, bajando la voz hasta casi un susurro. La casa es mía. La cederás, libre de deudas. Considéralo un recibo por tu traición. «¡Estás loco!», espetó Leo. «Jamás accederemos a eso». «Sí que lo harás», dije, recorriéndolos con la mirada a los tres. «Porque si no lo haces, mi abogada, Jessica Croft, presentará una denuncia ante la Fiscalía por conspiración para cometer fraude, con pruebas que los implicarán a todos, incluido el señor Sterling, por redactar a sabiendas un documento fraudulento. ¿Crees que un testamento impugnado es un lío? Intenta gestionar una investigación penal con múltiples acusados. Me pregunto qué opinan los inversores sobre asociarse con hombres que enfrentan cargos por delitos graves. Me pregunto qué opina la gente de la alta sociedad sobre ese tipo de escándalo. Silencio. Un silencio absoluto y ensordecedor. La suficiencia se había esfumado. La condescendencia se había esfumado. Solo quedaba la cara cruda y fea de su miedo. Había vuelto su propio sistema contra ellos. El lenguaje de las finanzas, de las consecuencias, de la reputación. Era el único lenguaje que realmente entendían. Cogí mi bolso de un sillón cubierto por una sábana. Tienen 24 horas para tomar la decisión. Les aconsejo que sean prácticos. Pasé junto a ellos, salí por la puerta principal y salí a la brillante y fría luz del día. No miré atrás. Ahora tenían que lidiar con los fantasmas de esa casa. Por fin estaba exorcizando los míos. El silencio que siguió fue físico, una pesada y sofocante manta tejida de conmoción y furia. Acababa de detonar una bomba en el centro de su mundo y miraban fijamente el cráter donde antes residía su petulante seguridad. La sala para mí,
que vivimos y morimos por nuestra reputación, es una sentencia de muerte. Sterling se enfrentaría a la inhabilitación. Tu tío se enfrentaría a cargos que podrían arruinar toda su vida financiera. Leo, bueno, Leo finalmente tendría que afrontar una consecuencia de la que no podría librarse con su encanto. ¿Así que crees que cederán? Dije no como una pregunta. Creo que tu tío Robert está hablando por teléfono con su propio abogado, quien le dice sin ambajes que lo tienes a él y al resto de ellos en su lugar. La elección no es entre ganar o perder, es entre una rendición privada y costosa y una aniquilación pública y catastrófica. No les diste una salida, Amelia, les diste a elegir entre dos tipos de ruina. Hablamos de los detalles. Si estaban de acuerdo, Jessica redactaría el acuerdo de conciliación de inmediato. Sería irrevocable. La transferencia de fondos, la firma de la escritura de la casa, todo se gestionaría a través de su oficina. No habría más reuniones familiares, no más llamadas telefónicas llorosas y manipuladoras. De ahora en adelante, nuestra comunicación sería a través de abogados. La familia, tal como la conocía, se disolvía formalmente. Después de la llamada, la adrenalina comenzó a disminuir. Reemplazada por un profundo y sordo agotamiento, las horas se alargaron. Las 9 de la noche se convirtieron en medianoche. La medianoche se convirtió en las 3 de la madrugada. No dormí. Me senté en mi sofá, con la mesa de pruebas frente a mí, y miré el reloj. Cada tic-tac era un martillazo contra los cimientos de la vida que una vez tuve. Ya no los lloraba. Estaba llorando a la persona que había sido, la hija obediente, la hermana leal, la solucionadora que se había dejado destrozar una y otra vez al servicio de una familia que era un negocio, una estafa piramidal con mí como base. Esta lucha no era solo se trataba del dinero, se trataba de recuperar los años que había pasado apoyándolos, se trataba de romper el préstamo avalado por mi propia alma. La llamada llegó a las 8:17 a.m., con poco menos de 2 horas de margen para mi fecha límite. Había estado mirando mi teléfono, deseando que sonara, y cuando finalmente vibró contra la superficie fría de mi mesa de centro, el sonido aterrizó en la habitación silenciosa como una piedra. El identificador de llamadas era un número que no reconocí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un pájaro frenético en una jaula. Respiré hondo, reuní la fría determinación que había usado como armadura durante los últimos días y respondí: «Hola». Hubo una pausa, llena de la estática de una conexión y un silencio pesado y resentido. Entonces, una voz que rara vez había escuchado por teléfono habló. Era grave, carente de emoción, desprovista de toda pretensión. Era el tío Robert. Aceptamos los términos. Solo 4 palabras. Ni una disculpa, ni una explicación. Era el lenguaje cortante y amargo de la capitulación. Era el sonido de un rey cediendo el tablero para evitar el jaque mate delante de toda la corte. Guardé silencio, dejándolo soportar el peso de su rendición. No se lo pondría fácil. No llenaría el espacio con falsas palabras amables. Se aclaró la garganta, con un sonido áspero e impaciente. Nuestro abogado se pondrá en contacto con el suyo esta mañana para organizar la transferencia de fondos y la firma de los documentos. La casa es suya. Pronunció la palabra suya, como si fuera una maldición. ¿Y la deuda?, pregunté con voz monótona. Una pausa más larga. Casi podía oírlo rechinar los dientes. La deuda se liquidará del patrimonio antes de la división de los bienes restantes, como usted estipuló. Bien, dije. La palabra era un punto al final de una frase larguísima y dolorosa. Amelia, empezó, y por un fugaz segundo pensé que intentaría una súplica, una justificación, alguna apelación patética a un vínculo familiar que había ayudado a incinerar, pero se detuvo. El momento pasó, la transacción estaba completa. Eso es todo, la línea se cortó. Bajé el teléfono de mi oreja y miré la pantalla negra. No sentí la euforia triunfal que esperaba. No sentí alegría, sentí un vacío inmenso y silencioso. La guerra había terminado, había ganado, el enemigo se había rendido incondicionalmente. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que despertaba.
El sol se reflejaba en el cristal de los rascacielos lejanos. Durante toda mi vida, mis padres, mi hermano, mi tía y mi tío habían sido los arquitectos de mi mundo, construyendo los muros, estableciendo los límites, decidiendo mi valor. Ahora, su estructura estaba en ruinas. Se acabó, pensé. Pero mientras observaba cómo el tráfico comenzaba a moverse en las calles de abajo, un nuevo pensamiento tomó su lugar, claro y seguro. No había terminado, era solo el principio. Por fin tenía los cimientos para mí y podía construir lo que quisiera. Mis tíos, ellos habían sido los arquitectos de mi mundo, construyendo los muros, marcando los límites, decidiendo mi valor. Ahora su estructura estaba en ruinas. Se acabó, pensé. Pero al ver cómo el tráfico empezaba a moverse en las calles, un nuevo pensamiento tomó su lugar, claro y seguro. No había terminado. Era solo el principio. Por fin tenía los cimientos para mí y podía construir lo que quisiera. Mis tíos, ellos habían sido los arquitectos de mi mundo, construyendo los muros, marcando los límites, decidiendo mi valor. Ahora su estructura estaba en ruinas. Se acabó, pensé. Pero al ver cómo el tráfico empezaba a moverse en las calles, un nuevo pensamiento tomó su lugar, claro y seguro. No había terminado. Era solo el principio. Por fin tenía los cimientos para mí y podía construir lo que quisiera.